Wow, Lucho, ¿qué piensas? Fue una muy buena Pues conversación. muchas enseñanzas, yo creo, y sobre todo reflexión, ¿no? Muchas preguntas Sí, que me han quedado. sí, no, y creo que este próximo panel también va a darnos mucho para pensar. Así es. El panel está enfocado en fundadores, ¿no? Aquí estamos, no es un problema de pipeline. Sí, exacto. Entonces, parte de lo que como estamos mostrando con eso es, no creo que cada inversor ha escuchado bueno, nos encantaría invertir en fundadores mujeres, pero no los conozco. O me encantaría invertir en fundadores indígenas o afrodescendientes y no los conozco. En este caso tenemos 3 fundadores increíbles de grupos subrepresentados en nuestro sector y son Álvaro Silverstein de Will the World, Isabel Loncomil de Lirmi y Ricardo Villadiego de Lumo. Y este panel va a ser moderado por Elizabeth Acuña, asociada de Angel Ventures Perú. Sí. Entonces, vamos. Vamos, sigamos aprendiendo. Nos vemos en un rato. Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí moderando este panel. Mi nombre es Elizabeth Acuña, yo trabajo para Angel Ventures. Nosotros somos una plataforma con diferentes fondos regionales en México, Colombia y Perú. Estoy muy feliz de tener a Álvaro, a Isabel y Ricardo conmigo en este panel, todos de diferentes industrias, entonces creo que va a ser muy interesante para todos los que están conectados. Tenemos personas de turismo, de educación, cybersecurity, que es un tema que está muy de moda y como con mucha necesidad en este momento. Entonces, para comenzar, me encantaría si cada uno de ustedes puede contarnos rápidamente de qué trata su startup y algún hito reciente que les gustaría compartir. Si quieres, comenzamos contigo, Isabel. Gracias, Elizabeth. Bueno, yo soy Isabel Loncomil, soy profesora de profesión y cofundadora del IRMI, que es una startup que consiste en una plataforma educativa integral, nacida en Chile hace 8 años ya. Actualmente estamos impactando a más de 500.000 profesores y estudiantes. Tenemos presencia en México, Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos, y estamos actualmente en un proceso de crecimiento muy fuerte, en esta época aún más por el tema de la pandemia, donde el tema digital se ha hecho una herramienta clave para que los estudiantes del mundo puedan continuar su educación. Eso es lo que hacemos en LIRMI, que eso es lo que nos mueve. Tenemos un equipo aproximadamente de 60 personas que estamos ubicados en Chile, en Perú, en México, y ahora igual harta gente tenemos contratada en Brasil. Excelente. Ricardo. Hola Elizabeth, muchas gracias por la invitación. Ricardo Villadiego, soy fundador y CEO de Lumo Technologies. Lumo es una compañía que le ayuda a las organizaciones a medir compromiso, cibercompromiso en tiempo real. Y es como la métrica de ciberseguridad que tradicionalmente no se ha medido. La única razón por la cual las organizaciones invierten en ciberseguridad es por evitar estar comprometidas. Sin embargo, esa es como la métrica que se deja hacia el final. Lumo cambia ese paradigma y empieza a medir ciberseguridad en tiempo real en las organizaciones. Y el gran valor que las organizaciones ven de esto es ahora la capacidad de operar ciberseguridad de forma eficiente. Cuando una organización sabe que está comprometida, actúa de forma decidida en evitar o en eliminar ese compromiso. Y eso le hace operar ciberseguridad de una mejor manera y al mismo tiempo le ayuda a aumentar su ciberresistencia a ataques. Fundada en el 2019, tenemos aproximadamente 1.300 clientes a la fecha y eso hace de la compañía una de las más hot, llamémosla, en el mercado de ciberseguridad hoy en día. Excelente. Álvaro. Hola Elizabeth, hola Ricardo, Isabel, un gusto ser de este panel. Mi nombre es Álvaro, yo soy cofundador y CEO de Will the World, una startup con el propósito de hacer el mundo accesible. Yo tengo una discapacidad de que tengo 18 años y siempre vi las barreras que enfrentaba
las personas que tenemos discapacidad al momento de viajar y de tener experiencias recreacionales. Y Will the World lo que hace es levantar la información de accesibilidad a detalle, de experiencias de viaje accesibles, incluyendo los alojamientos, actividades y transportes y tours. Y esto nosotros lo ofrecemos a través de gowilltheworld.com para que personas puedan encontrar lo que es accesible para ellos y buquearlo a través de nosotros. Partimos nosotros en 2018, hemos hecho que alrededor de 1.500 personas viajen a 40 destinos del mundo, como Machu Picchu en Perú, como las Torres del Paine en Chile, como Hawái en Estados Unidos, y queremos hacer que millones de personas viajen a miles de destinos. Increíble, ¿no? Excelente. Y siguiendo contigo, Álvaro, sabemos que COVID ha sido muy fuerte para todo el sector de turismo. Me encantaría escuchar un poco tu historia de resiliencia y cómo tu equipo y tus co-founders afrontaron este reto. Sí, dormimos poco el 2020, para serle honesto. Veníamos bien arriba de la pelota terminando el 2019, comenzando el 2020. Estábamos próximos a cerrar nuestra primera ronda de inversión formal. Estábamos contratando a gente por primera vez y bueno, llegó el COVID, donde tuvimos que devolverle la plata a muchos clientes que no iban a viajar, posponer ciertas cosas y ahí lo que primero hicimos fue reaccionar rápido, bajar nuestros costos al máximo nivel. El equipo se tuvo que bajar los sueldos, cortamos las inversiones que estábamos haciendo. Obviamente que la ronda de inversión no se pudo cerrar porque había mucha incertidumbre, pero ahí logramos convencer a nuestros inversionistas, donde nuestra visión era full de largo plazo, donde nuestro propósito de hacer el mundo accesible daba mucho más, ¿no es cierto?, que solo una pandemia no iba a lograr como derrocarla. Y nos enfocamos principalmente durante todo el 2020 a levantar la información de accesibilidad a detalle de la industria turística. Eso significa cuánto es el ancho de una puerta en un alojamiento, cuánto es el alto de la cama, con fotos, y estamos digitalizando la información de accesibilidad a detalle, algo que nadie más está haciendo. Y queremos ser nosotros, entre comillas, el booking.com de la accesibilidad, que brinda esta información que no existe en otro lado. Terminamos el 2020 como en un 50% de los revenues que habíamos generado el año anterior, lo cual fue doloroso, pero hemos seguido avanzando y acomodándonos también. Por ejemplo, para impactar el año pasado a nuestra comunidad, subimos rápido una plataforma web de empleo para personas con discapacidad. Y así para poder seguir como impactando a nuestra comunidad. Y estamos viendo que estamos empezando a retomar como la atracción que veníamos trayendo en el 2019, y de cara al segundo semestre del 2021 creo que vamos a estar mucho mejor parados que lo que pensábamos anteriormente. No, excelente, felicitaciones. Llegar a 50% de revenues es bastante, tomando en cuenta que cerraron muchas cosas, cerraron muchas fronteras. Es increíble, muchas felicitaciones. Y Isabel, tú mencionaste que han expandido a Brasil, a México y otros países. ¿Podrías como contarnos un poco más de cómo fue esta experiencia y al ser una startup por denominación escalable, cómo lograron estos hitos? Mira, desde que nosotros nacimos el año 2013 en Chile, igual nos consideramos bien pioneros en lo que es la digitalización de alguna forma de la educación, de la transformación digital de las escuelas. El problema que tiene una escuela en Chile es el mismo que tiene una escuela en México, en Brasil. Bueno, obviamente países más avanzados lo tienen más disminuido, pero el problema original del uso de datos, de la información, el exceso de trabajo de los profesores es el mismo. Entonces, cuando partimos acá el 2013, obviamente por un tema de internet, de redes sociales, nos llegaban muchos contactos de otros países, de manera súper orgánica. Entonces, eso nos fue súper orgánico, valga la redundancia, de que nos interesáramos por salir más de Chile, porque nos dábamos cuenta de lo que hacíamos acá, podía tener un potencial muy grande en otros países donde no habían tantas empresas que estaban solucionando un problema real de los profesores. Entonces, la verdad es que básicamente decidimos partir por los mercados más objetivos, donde hay más población de alguna forma,
Por eso elegimos en este caso con más fuerza México y Brasil. Y como digo, fue muy orgánico. La gente nos llamaba y decían, ¿y esto existe acá en México? ¿Existe en Brasil? Y nosotros decimos, no, pero o sea, nos empezaron a contactar. Nos ahí los primeros interesados de alguna forma en el servicio, y ahí partimos después con viajes y cosas. De hecho, cuando empezó la pandemia, yo estaba viviendo en México. Estábamos en el proceso de arrendar oficinas y todo, y estábamos en ese proceso, muchos viajes, ¿cierto? A Brasil, a México, a Perú, a Colombia, visitando clientes que ya nos habían contactado de manera orgánica a nosotros, mediante la web, interesados en poder usar nuestros servicios y que lo pudiéramos adaptar a esos países. Fue, la verdad es que muy natural y de alguna forma nos ha validado respecto al problema que solucionamos, que es el tema de la gestión del trabajo administrativo, pedagógico, del profesor, de un director, de un jefe técnico en un colegio. Básicamente ese fue el contexto, fue muy natural. Qué bueno. Y ahora, ¿de qué país tienes más colegios o de qué país tienes más profesores? Tú mencionabas que tenías alrededor de 500,000. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos mucho más todavía en Chile, considerando que nosotros nacimos acá y empezamos la expansión ya de manera seria hace 3 años solamente. Entonces tenemos principalmente en Chile y México. Bueno, en México por la cantidad de población, en un momento igual casi se está equiparando con Chile, porque el tamaño de México, la verdad es que no tiene nada que ver con Chile. Pero principalmente tenemos México y Chile, la principal cantidad de profesores. Y los otros países tenemos menor cantidad. Perfecto. Y Ricardo, sabemos que esta es tu segunda empresa, entonces nos encantaría escuchar un poco más sobre de qué fue tu primera empresa y por qué hacer Lumo y seguir esta línea de serial entrepreneur y seguramente después de Lumo, cuando la vendas, vas a hacer otra startup, o cómo es tu visión. Nos encantaría escuchar un poco más. ¿Por qué no retirarse? Dice Elizabeth. No, después de esta, creo que me va a tocar convencer mucho a mi esposa para una tercera, pero en su momento lo veremos. Mira, a mí me apasionan resolver problemas, ¿no? Y ciberseguridad realmente es algo que me apasiona. Entonces, en mi primera compañía, yo construí esa compañía cuando Internet estaba empezando a volverse bastante usado por los bancos para hacer transacciones sobre Internet. Y eso generó mucho fraude en el sector financiero, fraude que se mantiene en la mayoría de los casos, ¿no? Porque yo siempre digo que el adversario el hecho de que tú detengas una forma de operar del adversario no lo detiene, él sigue insistiendo y va a encontrar una forma de romper los esquemas de prevención de fraude electrónico. Entonces, en Easy Solutions creamos una tecnología que le permitía, se llama Total Fraud Protection, es el nombre comercial de esa tecnología, y le permite mayormente a las instituciones financieras evitar el problema de fraude electrónico desde el inicio hasta el final. El fraude electrónico es un ciclo. El cibercriminal inicia identificando a quién quiere robar, a qué bancos quiere robar, qué información tiene que robar de las personas de ese banco, y posteriormente con la información que se roba de esas personas de ese banco empieza a monetizar el incidente, empieza a generar transacciones fraudulentas. Entonces, Easy Solution tenía capacidades que permitían identificar la evolución del adversario en ese proceso de robar a una organización financiera. Y esa compañía la inicié en Colombia en el 2007. Y yo le decía a mi socio, mi otro socio fundador, que si vendíamos $1 millón de eso, nos retirábamos y ya como que we're done. Y realmente no fue así, pues vendimos muy rápidamente cerca de $5 millones en Latinoamérica y queríamos hacer una compañía global después de eso, ¿no? Entonces, pues vino todo el tema de cómo hacer una compañía global. No solo necesitas la innovación, ¿no? Necesitas el capital que te ayude a escalar a ese nivel. Y empezó ese proceso de levantar capital para la expansión en Norteamérica, en Europa, etcétera, etcétera. Levantamos algo así como, en la primera ronda levantamos 3.2 millones, en la segunda levantamos 15 millones y en la tercera levantamos
18 millones de dólares, y eso nos permitió realmente convertir ese sueño de una compañía que nació en Colombia, que se extendió inicialmente en Latinoamérica, a una compañía global. Nosotros teníamos operación en Estados Unidos de costa a costa, en Londres para cubrir Europa, en Tokio para cubrir Asia Pacífico y en Dubái para cubrir Middle East y África. Y vendimos la compañía en el 2016, en el 2017 se cerró esa transacción, y de allí nació esta otra idea del humo, ¿no? ¿Por qué nació la idea del humo? La idea del humo nació porque en medio de hacer crecer Easy Solutions como una compañía global, veíamos que en el lado de ciberseguridad empresarial seguían ocurriendo brechas de ciberseguridad, ¿no? Se anunció la brecha de Target, la brecha de Yahoo, y una cosa que me llamaba mucho la atención es que siempre que se investigaban esas brechas, el adversario se mantenía dentro de las organizaciones entre 6 y 18 meses sin que fuera detectado. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Después de que las empresas invierten tantos millones de dólares, ¿cómo es posible que no puedan detectar que el adversario está dentro? Para hacer una analogía con la audiencia, imagínense que alguien entra a nuestras casas y se esconde en el garaje por 6 meses y no nos damos cuenta que hay una persona externa viviendo en nuestra casa 6 meses en el garaje, ¿no? Es inaudito pensarlo. Entonces, en Lumu creamos una tecnología que permite medir compromiso en tiempo real y básicamente le permite a las empresas identificar si algún activo informático de ellas está interactuando con un adversario en el exterior. Y si eso pasa, pues obviamente es algo que no quieres tener. Ahora, aprendiendo de este mercado me di cuenta que es mucho más fascinante que el de fraude, porque en fraude el TAM son generalmente las instituciones financieras. Entonces, el TAM era más o menos 8 o 9 billones de dólares. En ciberseguridad, el TAM son todas las empresas. Todas las empresas están viviendo ese mismo problema. Entonces, hablamos de un tamaño de mercado de cerca de 300 billones de dólares. Y eso es lo que hace, yo creo que sea mucho, quizás más fácil acceder rápidamente al mercado y acelerar el crecimiento de la empresa. Excelente, sí, muy interesante que no es el mismo sector, yo no soy especialista para nada en el sector en el que tú estás, Ricardo, pero me gusta cómo lo explicas, muy didáctico para que todos podamos entender y estar en la misma línea de lo que están resolviendo. Gracias. Y entrando, tú mencionabas sobre las rondas de financiamiento y Álvaro también mencionaba que estaban a punto de levantar una ronda. Me gustaría entrar un poco al tema de fundraising y la importancia que tiene dentro de las startups y también algunos aprendizajes que ustedes han tenido en su camino como emprendedores. Entonces, Álvaro, si quieres, si nos puedes compartir un poco tu perspectiva y contarnos sobre alguno de tus inversionistas, cómo fue este proceso, qué valor traían a la mesa, que es muy importante entender también en el momento de recibir capital. Sí, nosotros terminamos levantando la ronda de inversión felizmente el 2020 con inversionistas, y algo que trajo positivo a la pandemia, con inversionistas norteamericanos, mexicanos, chilenos, de Singapur, alemanes, porque da lo mismo, uno no necesitaba tomarse un avión para tener una reunión, ¿cierto? Y yo creo que lo primero es entender muy bien en mi caso fue una seed round, ¿cierto? De 1.8 millones fue lo que levantamos. Y fue primero el para qué queremos ocupar este capital, ¿cierto? Y obviamente, ¿cuál va a ser el siguiente nivel al cual vamos a llevar nuestra empresa? Al final de cuentas, cada vez que uno levanta una nueva ronda de capital, lo que yo descubrí es que tu empresa cambia por completo. Y en un principio éramos 2 fundadores que teníamos absoluto manejo y opinión para todo lo que se tenía que hacer. Y cuando, bueno, uno empieza a negociar con los inversionistas, te das cuenta que va a haber un directorio, que va a haber una persona que también va a influir en las decisiones, que vas a tener cierto control, que ya no... y eso son decisiones que uno tiene que tomar de manera súper responsable, porque también existen empresas que crecen sin capital, ¿ok? Hay empresas que no pueden no crecer sin capital si es que uno quiere expandirse a
como decía antes Ricardo, a varios países e internacionalizarse, efectivamente necesitas capital. Y ahí también otra recomendación es, yo creo que cuando uno quiere levantar capital, uno tiene que tener muy clara una visión y que esa visión sea muy grande y uno transmitir que está totalmente apasionado por esa visión y que nadie te va a sacar de esta misión y esta visión que uno tiene. Y la otra recomendación, dado lo que nos pasó a nosotros, es la ronda no está cerrada hasta que tienes la plata depositada en la cuenta corriente. Muy importante. Para cerrar, también yo creo que un poco, me imagino que, bueno, los que están viendo esto son emprendedores latinoamericanos y yo creo que hoy en día ya no hay muchos límites, ¿cierto? Y no hay mucho como diciendo, no, siendo chileno, yo lo que escuchaba antes, es imposible levantar capital en Estados Unidos, o acá en Chile es imposible levantar más que X cantidad de plata. Y eso nosotros, lo que nosotros nos encontramos fue totalmente lo contrario. Terminamos levantando capital. Una de nuestras inversionistas, por ejemplo, es la CEO de YouTube, y que llegamos a ella a través de un inversionista que nos contactó con ella porque ella sentía que era un buen fit con nosotros. Y terminamos cerrando una ronda seed de 1.8 millones que yo creo que ahí el aprendizaje es, uno tiene que ser muy perseverante, demora tiempo, hay que aprender en el camino a cómo llevar este tipo de levantamiento y que la ronda no está cerrada hasta que la plata está depositada en la cuenta corriente. Qué bueno que lo refuerces porque me parece algo muy, muy importante de tener en mente. Y Álvaro, tú mencionaste que qué bueno que levantaron tanto dinero y de tantos inversionistas de diferentes países. ¿Cómo un emprendedor o emprendedora que está escuchando este panel puede tener acceso a ese tipo de network? ¿Cómo llegas a la CEO de YouTube que tú mencionas? ¿O cómo puedes conectar con este perfil de fondos o personas para como presentar o tener la oportunidad de compartir sobre tu startup? Sí, la verdad es que nosotros partimos yendo a todas las concursos de emprendimiento y a todos los demo days, y ahí uno va creando su network, ¿cierto?, de personas, de contactos, y yo creo que mucha gente nos vio a nosotros dos como fundadores muy apasionados con lo que estábamos haciendo, muy convencidos con lo que estamos haciendo, y obviamente que también con una propuesta de valores, me imagino yo que era compelling, como dicen los gringos, y esto hizo que ellos también nos contactaran con otros inversionistas que terminaron invirtiendo en nosotros. Entonces, yo creo que acá igual como el tema de construir una red de contactos es importante y no necesariamente uno lo tiene que tener con anticipación, sino que uno demostrar coraje, demostrar grit y ir construyendo una red de contactos que te permita llegar a las personas indicadas. Perfecto, muchas gracias. Isabel, ¿tú podrías contarnos un poco de tu experiencia en fundraising? Entiendo que DevLabs es uno de sus inversionistas. ¿Podrías contarnos algunos aprendizajes que has tenido en los últimos años de levantamiento de capital? Sí, mira, nosotros, a diferencia de Álvaro, no hemos participado en rondas así como de inversión todavía. Y DevLabs, de hecho, nuestro único inversionista, nos conocemos con DevLabs desde nuestros orígenes. Y hemos tenido un crecimiento, la verdad es que bastante alto, ¿ya? Nosotros hemos crecido 2X, no hemos parado de crecer 2X desde que partimos en 2013. Entonces, nos hemos mantenido con nuestro dinero y hemos estado como a punto de participar en rondas de inversión, pero al final igual el tema de mantener todavía el control de la empresa y que todavía tenemos el flujo para hacerlo no nos ha detenido. Pero yo creo que ahora ya en 2021, 2022 vamos a empezar a iniciar esto, pero estamos bien caros, así que es un desafío grande porque hemos crecido harto, así que esperemos que nos vaya bien. Confiamos en lo que estamos haciendo. El propósito que tenemos en LIRMI, que se me olvidó decirlo al principio, es democratizar la educación. Creemos, como todo el mundo sabe, que la educación es un elemento fundamental para la movilidad social, ¿cierto?, de los estudiantes, para mejorar la calidad de vida de los países. En ese sentido, estamos súper convencidos de lo que estamos haciendo, que tiene un impacto positivo en la escuela. Tenemos números que nos avalan, clientes que se han mantenido con nosotros desde el año 2013. Entonces, yo creo que todas esas cosas nos han como hecho
ir un poco más lento quizás en el tema de la inversión, porque no hemos podido todavía mantener. Pero estamos, yo creo que a puertas de iniciar un proceso y estamos claramente, espero que estemos preparados. La verdad es que uno hasta que no participa, uno sabe de algunas cosas, sabemos en teoría lo que pasa, pero estamos, yo creo que estamos preparados para esto, ¿ya? Así que es un desafío, de hecho, el tema de la inversión y vamos para allá. Yo creo que a mediados de 2021, 2022 vamos a tener alguna ronda de inversión, la primera ronda de verdad de inversión, porque no hemos estado. No, me parece excelente. Y creo que con los números y el crecimiento que cuentas, esperamos que sea una ronda muy rápido de cerrar. Creo que muchos de los fondos lo que buscamos es crecimiento y tú lo estás demostrando con tus propios flujos. Sí, ese es el desafío. Y Ricardo, tú podrías contarnos, hemos visto en las noticias el anuncio de SoftBank que va a invertir en Lumu, que seguramente muchas de las personas que están conectadas también han visto. ¿Podrías contarnos cómo sobre lo que puedas contarnos, cómo llegó este contacto? Hemos visto que SoftBank está haciendo más inversiones en Latinoamérica, en founders latinos. Entonces, si puedes contarnos un poco más sobre esta experiencia. Claro, claro que sí, con mucho gusto, Elizabeth. Bueno, yo no soy nuevo en el tema de levantar capital, ¿no? Para Easy Solutions tuve que levantar 3 o 4 rondas de inversión antes de hacer el exit de la compañía. Entonces, cuando creas tu segunda empresa, se hace quizás mis grandes aprendizajes en capital raising, aunque sigue existiendo, porque cada ronda, como dice Álvaro, es única, ¿no? Yo también tuve una ronda que no se cerró producto de la pandemia. Y cuando lo veo ahora y miro hacia atrás, digo, wow, menos mal que no se cerró, porque si no, probablemente no estuviera cerrando SoftBank ahora. Entonces, me identifico totalmente con lo que dice Álvaro. ¿Cómo llegó SoftBank? Yo, igual que Álvaro, nunca le digo no a un pitch. Y siempre que me invitan a presentar la compañía, lo hago. Yo creo que los emprendedores que están escuchando, no hay nada mejor para crear relacionamiento que hablar con los fondos de capital. Yo siempre digo que cuando un fondo de capital te conoce por primera vez, eres un punto. Y cuando empiezas a interactuar con él, te vuelves una línea, te vuelves una tendencia, ¿no? Y este emprendedor realmente ejecutó lo que me dijo que iba a ejecutar, realmente trajo el resultado que me dijo que iba a traer. Y no necesariamente siempre la noticia es buena, pero eso le permite al inversionista tener convicción en que está invirtiendo en el empresario o en el emprendedor adecuado, porque en la vida real no son solo noticias buenas. En la vida real el revenue se te cae 50% como se le cayó a Álvaro, y el inversionista que entró tiene que estar ahí para ver cómo Álvaro lo lleva a buen término, ¿no? Entonces, yo siempre hago eso, y haciendo eso, cuando vi la noticia de que SoftBank creó un fondo que se llama el SoftBank Opportunity Fund, tal como le recomiendo a cualquier emprendedor, digamos, muchas veces hay como una preconcepción de que uno tiene que tener un amigo inversionista para tener acceso a capital. Y en mi experiencia, en cada una de ellas no fue así. Yo nunca tuve un amigo inversionista que me facilitó el proceso para que invirtieran en la compañía, ¿no? Yo fui a cada fondo de capital, investigué su tesis de inversión y si hacía sentido con Lumu, trataba de estar en contacto con ellos. Y ese es el trabajo de los fondos de capital, identificar empresas que hacen sentido con su tesis de inversión para desplegar capital. Entonces, los incentivos están alineados, ¿no? Yo como emprendedor quiero tener acceso a capital y los inversionistas quieren desplegar capital. El punto está en cómo, digamos, la incertidumbre que hay en el medio, que es, eres la empresa en donde realmente yo quiero desplegar mi capital y tú eres el fondo que yo quiero realmente que esté en mi empresa, hacen match. Entonces, cuando SoftBank creó este vehículo de inversión, yo apliqué por el vehículo que ellos definieron para que cualquier emprendedor aplicara. Apliqué y, oh sorpresa, 2 semanas después me dijeron que querían escuchar la historia de Lumu. Yo fui y eso fue en septiembre del 2020, presenté la historia de Lumu. Hemos tenido
yo diría más de 20 conversaciones antes de que ellos pusieran un term sheet en Lumu para invertir. Eso fue en enero 28, el día de mi cumpleaños. Y ese mismo día Marcelo Clore anunció que estaban muy interesados en invertir en Lumu, y estamos ahora en ese proceso de cierre de esa transacción, que yo creo que en muy pocos días vamos a anunciar. ¿Qué significa para la compañía? Yo creo que tener al inversionista más grande del mundo, el fondo de capital más grande del mundo es probablemente SoftBank. Tenerlo como inversionista en la compañía te da una validación a la historia que tú quieres construir muy grande, ¿no? Te da virtualmente la posibilidad de tener acceso al capital que necesites para seguir creciendo. Obviamente eso no viene gratis. Nadie va a poner más capital si tú no estás, número uno, convencido con lo que estás haciendo, como lo decía Álvaro, 100% convencido. Número dos, eres congruente. Yo siempre le recomiendo a los emprendedores que quieren acceder a mercados de capital, hay que ser congruente. ¿Por qué? Porque el inversionista es un vehículo transitorio en nuestras compañías. El inversionista pone dinero en nuestra compañía porque quiere ver la compañía crecer y quiere un retorno. Y si nosotros como emprendedores no entendemos eso, vamos a causar conflicto. Número dos, quieres asegurar que tienes el equipo correcto, que lo mantienes motivado, que lo mantienes conectado. Y número tres, tienes que asegurarte, la única forma de que vas a seguir teniendo acceso a capital es que la compañía está creciendo. Si la compañía está creciendo, tener acceso a capital es una consecuencia, realmente. Si tú tienes el plan de negocios correcto, pero la compañía no está creciendo, va a ser difícil. Pero si tienes el plan de negocios, si tienes el equipo correcto y si tu compañía está mostrando los resultados correctos, obtener fondos de capital va a ser una consecuencia, realmente. Eso es como mis 3 puntos claves. 100% de acuerdo con Álvaro, hasta que el dinero no está en la cuenta, está cerrado. A mí también me pasó. Pero hoy, digamos, a todos los que nos escuchan, cuando yo creé mi primera empresa era mucho más difícil acceder a capital de riesgo en Latinoamérica. En el 2007 era mucho más difícil. Yo no creo que es perfecto hoy. Está lejos de ser perfecto. Pues es por un factor muy grande mucho más fácil. Digamos, ese miedo que tenían los inversionistas de invertir en una compañía latinoamericana no existe. Y yo creo que le debemos a muchos emprendedores haber logrado que eso ocurra, y ojalá muchos más emprendedores sigan este camino, porque eso lo que va a hacer es que va a atraer más inversión, pero además va a crear ecosistemas dentro de Latinoamérica. Y ojalá que veamos muchos Angel Ventures floreciendo por toda Latinoamérica, porque finalmente lo que va a hacer es que nuestros emprendedores tengan la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Sí, no, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, Ricardo. Y solo para complementar, también esperamos que founders como ustedes, después de tener éxitos millonarios, también sigan invirtiendo en otras startups y así creciendo mucho más el ecosistema. Y Ricardo, tú mencionaste buenos puntos sobre el valor que trae a la mesa el inversionista, y decías que qué bueno que no pasó el anterior deal, porque SoftBank trae como bastante capital, son globales, tienen mucho apoyo en estrategia. Y Álvaro, tú mencionabas que tienes varios inversionistas. ¿Podrías contarnos Álvaro, cómo fue este proceso de selección y cómo decidiste qué valor traía cada uno, para entender más allá del dinero que traían estos inversionistas a la mesa, o cómo los escogiste? Sí, efectivamente, yo creo que también es importante que si es que hay algo de estómago, ¿no es cierto?, que tú crees que no va bien con un inversionista, no tomar el dinero, ¿cierto? Yo creo que eso también es importante. Afortunadamente, a quienes nosotros tomamos el dinero han funcionado increíble. Yo creo que es, efectivamente, o sea, personas que estén muy alineados con tu visión y la dirección que tú le quieres dar, y que no estén y que no tengan dudas, ¿cierto? Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que te aporten a lo que tú quieres lograr y cómo te pueden ayudar
al cumplimiento de tus objetivos, cuán relacionados están con la industria en específico que tú quieres entrar. En nuestro caso queríamos inversionistas que tengan experiencia invirtiendo en turismo y en marketplaces, porque de esa manera nos podían ayudar a saber bien qué estar midiendo, cómo ver si es que íbamos bien o íbamos mal y cómo nos podían ayudar en nuestro crecimiento. Así que eso yo creo que es importante, el saber muy bien el cómo estas personas van a reaccionar post la inversión, si es que te va bien o si es que te va mal, ¿cierto? Eso es como algo bueno que analizar, y cómo te pueden apoyar a que tu empresa vaya al siguiente nivel que tú estás queriendo llevarla. Perfecto. Y ahora cambiando un poco de tema y entrando a role models, advisors y co-founders, ustedes ahora se están volviendo role models para muchos emprendedores por las rondas que están levantando, por la atracción que han conseguido, son startups regionales. Isabel, tú has entrado a Brasil, que es un reto para muchos emprendedores por ser un mercado muy diferente. Ricardo tiene presencia en todo el mundo. Álvaro tiene destinos en más de 40 países. Entonces, son ustedes fundadores globales. Entonces, me encantaría entender más su posición o si ustedes tenían algún tipo de role model, advisors, cómo se complementan con sus founders, la importancia de tener founders con diferentes skills. Entonces, Isabel, si quieres, comenzamos contigo. Sí, mira, el tema, yo creo que en el caso del IRMI se mezclaron elementos súper importantes para que hayamos tenido el crecimiento que tenemos sin inversión. Ahora que escucho a Álvaro y Ricardo, yo creo que si hubiésemos tenido quizás más inversión en el año 2013, 2014, hubiésemos crecido mucho más. Pero lo que hemos logrado ahora yo creo que ha sido básicamente por el complemento de los fundadores. El problema que nosotros resolvemos en educación. Y yo trabajé más de 10 años en aula acá en Chile, lo que me hace entender muy bien el mercado en el que estamos trabajando. Emerson, somos 3 cofundadores, yo, Emerson y Marcelo. Emerson es el emprendedor como orgánico del equipo. Él lleva todo lo que están hablando ahí. Álvaro y Ricardo lo manejan muy bien. Yo soy más que nada en la parte como técnica. Emerson nos muestra así como el siguiente paso, que cuando partimos en 2013 podíamos llegar a ser globales. Yo en su momento, me acordaba con lo que decía Ricardo, en su momento cuando partimos en 2013, yo igual tenía una meta súper chiquitita. Y hay colegio y hay como con eso anualmente estaríamos súper bien, contratamos esto y esto otro, pero la visión yo creo que de Emerson a nivel como de emprendimiento y del espíritu global nos ha hecho llegar donde estamos. En el caso de Marcelo, que él es ingeniero industrial, él venía del mundo como más empresarial. Él había trabajado en instituciones públicas acá en Chile y tenía como la parte ahí más en la cabeza, en la parte cómo se conforma una empresa, otra experiencia como en esa área. Entonces creo que la mezcla de los 3 ha sido súper clave, porque como que nos fuimos por una línea y nos complementamos. Yo voy 100% por el producto, por la parte pedagógica, Emerson por los negocios, y Marcelo por la parte de mantener, en esta época él es el encargado de todo lo que es el área de financiera de la empresa, considerando que estamos en 5 países que tenemos esa parte súper consolidada. Entonces creo que orgánicamente nos dividimos y nos complementamos. Y a nivel de como advisor y gente que nos haya apoyado desde afuera, bueno, tenemos el caso de DevLabs, que es Rubén de Estados Unidos, que igual en 2013 igual nos mostró como otra, que nosotros somos de acá de Temuco, ¿ya? Temuco, si Chile está al sur del mundo, Temuco está más al sur todavía. Estamos en la Araucanía, en una región donde en su momento era como imposible que estando acá, sin movernos de acá un par de años, ya hemos logrado salir de Chile, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Rubén igual nos dio como hartas luces. Los chicos estuvieron en Estados Unidos viviendo un tiempo, Marcelo y Emerson, y eso como que nos mostró así más luces. Consecuencia que en ese tiempo igual todavía está internet, pero a pesar de eso, uno por el tema como local, igual la visión es limitada. Entonces creo que fueron esas mezclas de complementarnos súper bien como cofundadores, más lo que vimos de afuera, que donde Rubén igual fue importante, nos ha ayudado a construir de alguna forma la visión, que en su momento Emerson la tenía súper clara, en 2013. Tenemos que ser globales porque solucionamos un problema global. Lo que pasa aquí en Temuco, le pasa al colegio en Santiago, en Ciudad de México, en Lima, y nosotros lo podemos solucionar. Me decía, ¿y tú que eres profesora, sabes cómo hacerlo?
tenemos acá un equipo de tecnología que puede ejecutar lo que tú crees, un equipo de ventas y así todo se va conjugando. Y yo dije, ya, pues yo hago lo que sé hacer. Igual yo siempre me mantenía un poco bien limitada a la parte financiera, la parte de negocios, pero estoy súper enfocada en el problema que solucionamos y ahí nos vamos complementando. Y a esta altura ya todos manejamos prácticamente todos los procesos, pero creo que fue una mezcla bien mágica que se dio así de manera natural, que nos juntamos los tres y hemos logrado tener una relación en 8 años que igual yo sé que es compleja. Igual la gente nos pregunta cómo han aguantado 8 años sin inversión, sin que alguien se vaya o somos hacia la antigua. Cada uno tiene el 33,9%, unos 5%, como que todos tocamos lo mismo en la empresa. Pero no era lo que sabíamos en su momento, así que lo hicimos. Pero nos hemos mantenido, creo que de manera natural, nos tenemos un respeto entre cofundadores y hemos pasado por distintas etapas en estos 8 años. Yo he sido mamá en estos 8 años, tengo 2 bebés, así que igual he estado con el embarazo, el postnatal, a veces igual me he quedado un poco más a la orilla, pero después he vuelto con toda la fuerza y así hemos ido y nos hemos ido respetando nuestros tiempos naturales, que en estos 8 años han pasado hartas cosas en nuestras vidas. Entonces creo que eso ha sido súper importante y es lo que nos ha mantenido unidos. No, increíble, Isabel. Y qué bueno que menciones este equilibrio de vida personal y trabajo en startups, porque es un tema bastante relevante y ustedes saben mejor que yo que ser founders es 24/7. Entonces, a veces equilibrar con la familia y con otros aspectos de su vida no es tan fácil, y que tú tengas otros co-founders que te estén apoyando es muy importante. Sí, no, de todas maneras. No sé si Álvaro o Ricardo quieren complementar algo sobre lo que dijo Isabel o quieren compartir alguna historia sobre el tema. Yo solo complementar como diciendo de los advisors y como con Camilo, que es mi socio, nosotros siempre nos propusimos de que teníamos que estar aprendiendo todo el tiempo y que siempre como que íbamos a estar desafiados para hacer crecer a nuestra empresa y necesitamos aprender y estar a la altura. Entonces yo creo que también esa como mindset yo creo que es importante, de que uno nunca sabe lo suficiente para poder seguir haciendo crecer el impacto que quieres de tu compañía y de tu empresa. De mi lado, Elizabeth, solo resaltarle a la audiencia, en mi caso el software es como mi herramienta, ¿no? La herramienta que permitió transformar mi vida fue el software. ¿Y por qué? Porque yo creo firmemente que no existe límite al poder creador de una mente, una computadora y una conexión a Internet. Y eso lo tenemos todos los que estamos viendo esto hoy webinar o este panel hoy en día. Así que no existe límite para crear software de impacto global sin importar dónde estemos. Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos todos los latinoamericanos y en realidad todo el mundo. No existe límite al poder creador que tiene una mente, una computadora y una conexión a Internet. En ese sentido, yo siento que el software es realmente una herramienta de transformación social. En línea con eso, mi primera advisor o role model se llama Steve Chan. Steve Chan fue el fundador de Trend Micro, que es una compañía de ciberseguridad. Yo trabajé por muy poco tiempo en Trend Micro y tuve la oportunidad de compartir con él. Y él me decía eso, no existe límite a lo que puedes construir si creas software. Si creas otro tipo de cosas, tienes que comprar materiales para hacerlo, pero en software es tu mente y es tu capacidad de creación. Muchas gracias. No, sí, me gusta mucho cómo lo has dicho y creo que es cierto, cada vez construir tecnología es más barato y tienes razón, el acceso, y conozco muchos developers y personas que son muy, muy, muy buenas creando tecnología que no necesariamente han estudiado computer science y lo han aprendido todo por internet y son muy, muy buenos. Entonces es algo muy importante para resaltar y para tener en mente todos los que estamos escuchando. No, total, o sea, si tú miras, digamos, yo recuerdo
cuando yo salí de la universidad, yo salí de una universidad pública en Colombia, de la Universidad Distrital de Colombia. La mayoría de emprendedores generalmente, o que uno acostumbra a ver, son emprendedores que salen de universidades mejor posicionadas, ¿no? Sin embargo, cuando tú miras la realidad del mundo hoy, el mundo es plano. El acceso a la información existe tanto para alguien que salió de MIT o de Harvard, como para alguien que salió de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es solo, lo único que diferencia a estas dos personas es la capacidad de creer que pueden construirlo. Y en ese sentido sí creo que alguien de MIT mira alrededor y ve varios ejemplos. Alguien que sale de una universidad pública en Latinoamérica probablemente no ve esos ejemplos. Por eso me encanta lo que ustedes están haciendo, porque es un poco amplificar estas historias de que es posible hacerlo. No existe límite a poder hacerlo y solo depende de cada uno de nosotros. Perfecto, sí, totalmente. Y ya estamos llegando al final del panel. Solamente me gustaría cerrar si tienen alguna recomendación adicional a todo lo que ya han comentado para los emprendedores o tal vez para los inversionistas que también están conectados, algo que deben tener en cuenta cuando están evaluando empresas como las de ustedes, lo que ustedes prefieran. Si quieres, comenzamos contigo, Isabel. Sí, bueno, básicamente estoy muy de acuerdo con lo que dice Ricardo. Yo creo que el tema de la economía digital ha sido un elemento democratizador que permite de que cualquier persona pueda generar algo y si soluciona un problema real va a tener impacto. Y no importa dónde estés, si lo que tú estás haciendo resuelve el problema, va a tener tracción. Por lo tanto, cualquiera puede hacerlo. Da lo mismo tu origen, tu colegio. Obviamente, si vienes de un colegio de pronto con más redes, puedes que tengas ahí un mayor impacto, pero si no, igual lo vas a hacer, te va a costar un poco más, pero igual lo puedes hacer. Y a nivel de inversionista, creo que es importante el tema de que tener más referentes aquí en Latinoamérica y poder, ¿cierto?, invertir en startups donde las personas que están levantando estos negocios están muy comprometidas. Entonces, pues, veo a Álvaro con su startup donde él de alguna forma vive lo que está solucionando. Lo mismo con Ricardo. Creo que eso es muy power. Una startup es harta pasión, corazón, y si tú no estuviste ahí en el problema, es más difícil, yo creo, que llevar una solución. Así que igual les digo que la inversión igual va a estar mucho más bien invertida, para que la redundancia, si las startups vivieron el problema y sobre todo si cofundadores que estuvieron ahí o que todavía están ahí. Eso, Elizabeth. Muchas gracias. Gracias. Álvaro. Nada, solo decir, yo creo que estamos en un momento de la historia del emprendimiento en Latinoamérica que estamos en un muy buen momento. Hay todas las intenciones, el capital, el talento para poder desarrollar proyectos de impacto. Y yo creo que bueno, Isabel y Ricardo son un ejemplo de ello. Y en el caso de que, bueno, encantado de quien quiera conectarme por LinkedIn, feliz de compartir cualquier historia o comentario sobre emprendimiento. Así que feliz también me pongo a disposición. Muchas gracias. Ricardo. Primero, Elizabeth, te agradezco mucho por la invitación. A los inversionistas, que hay que abrir mucho más el espacio para invertir, incluyendo el tema de diversidad en sus tesis de inversión. Yo creo que, digamos, los problemas que existen en el mundo es imposible solucionarlos sin diversidad. Entonces, eso como parte de la tesis de inversión es fundamental. Cuando uno no incluye eso en la tesis de inversión, tienes que ser realmente excepcional para lograr esas inversiones. Y yo creo que si eso se incluiría en la tesis de inversión de los fondos, veríamos muchas más empresas realmente resolviendo muchos más problemas. Del lado de los emprendedores, soñar en grande. Lo repito, no existe límite al poder creador que existe entre una mente, una computadora y una conexión a Internet. Entonces, eso nos permite transformar nuestra vida, ¿no? Resolver problemas y transformar nuestra vida. Les agradezco muchísimo, igual que Álvaro y Isabel, me hago disponible para quien quiera conectarse conmigo en LinkedIn o compartir 15 minutos o 30 minutos sobre sus startups. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro, Isabel, Ricardo, por participar de este panel y por la disposición de su tiempo. Sabemos que
que todos los emprendedores están a full con sus startups, construyendo y con el día a día, y dar 30 o 15 minutos de su tiempo para ayudar a otros emprendedores a acelerar esa curva de aprendizaje, es muy valioso y muy relevante. Así que espero que todos los emprendedores que están escuchando tomen esta oportunidad y empiecen a escribir a Ricardo, a Álvaro, a Isabel para pedir consejos y ir separando su espacio en sus agendas. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí y gracias a todos por escucharnos. Súper. Chao. Chao. Gracias, adiós, muchas gracias.